Muy buen martes en la ciudad de Jalapa. En este su programa de Tardes de Ciencia estamos con la octava charla de este primer periodo que traemos para ustedes para este año 2021. Estaremos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Sábados en la Ciencia y desde esta sala virtual. Les damos saludos afectuosos la doctora Gladys Yáñez y un servidor Rodrigo López, quienes estaremos atendiendo las preguntas que nos vayan llegando. Gladys desde el Facebook y un servidor desde esta sala de Tardes de Ciencia. Para ver y escuchar correctamente las charlas, les sugerimos por favor que mantengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos, deben estar en rojo. Si ustedes quieren decirnos algo, por favor levanten la mano en el panel de participantes y con mucho gusto les daremos la voz, o pueden dejarnos sus preguntas a través del chat, ya sea de esta sala o desde el Facebook. Después de la charla virtual tendremos 5 minutos para hacer una pausa para la salud. El SAISUB es quien nos apoya con esta dinámica tan importante hoy en día. Y bueno, que estamos en nuestras casas y pasamos gran parte de tiempo en línea. Ahora nos vamos en directo con el doctor Ángel Trigo Orlando, director general de investigaciones, quien hará la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas tardes a todos. Les saluda Ángel Trigos, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana. Me da mucho gusto estar de vuelta con todos ustedes, con este maravilloso auditorio de gente virtual que nos acompaña todos los días en su programa Tardes de Ciencias que organiza la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Investigaciones con el gran esfuerzo de Rodrigo y Gladys y la Academia Mexicana de Ciencias. Para este periodo, como sabemos, está compuesto de aproximadamente 19 charlas de diversos temas que están desde el 6 de julio del 2021. El tema del día de hoy es muy interesante, es la supervivencia del más apto, computación evolutiva y sus aplicaciones, que nos compartirá nada menos que el doctor Efrén Mesura Montes del Instituto de Investigaciones de Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, quien se encuentra con nosotros en nuestra pantalla. Quiero comentar algo que realmente me da mucho gusto. Ustedes van a poder escuchar a uno de nuestros investigadores de la Universidad Veracruzana más productivos que tenemos actualmente. Él es profesor investigador de la Universidad Veracruzana y sus intereses en investigación son el diseño y estudios de algoritmos inspirados en la naturaleza aplicados a resolver problemas de optimización. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 a pesar de su juventud. Es también miembro regular de la Academia Mexicana de las Ciencias, lo cual no es algo fácil que se regala, es muy complicado tener ese nombramiento y además pertenece al Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Computación y del Comité Técnico Asesor de la Red CONACYT de Inteligencia Computacional aplicada entre nosotros. Doctor Mesura, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir humildemente sus conocimientos. Estoy seguro que va a ser muy interesante su plática. Buenas tardes a todos. Bienvenido, Efrén. Muchas gracias por la presentación, doctor Ángel, le agradezco sus palabras. Muchas gracias, Rodrigo, por todo el apoyo para poder estar esta tarde aquí con ustedes. Yo les agradezco la oportunidad para poder pues platicar un poco de esta área de investigación que considero importante. Pues ya son más de 20 años cultivándola y pues cada día con más ganas. Pues sin más vamos a comenzar, vamos a hablar un poquito de computación evolutiva el día de hoy. Yo espero que al final de la charla el concepto quede entendido y sobre todo el impacto y el beneficio que podemos obtener de este tipo de técnicas que se derivan de la inteligencia artificial. Bien, la agenda del día de hoy es la siguiente. Primero, brevemente les hablo de mi institución, el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, y después vamos a hablar de un problema que tenemos para poder dar paso a ver cómo lo podemos resolver. Y después hablar un poquito de historia, qué pasó a mediados de los 60 de la década pasada, porque ahí fue donde se gestó esta área. Y después entender cómo funcionan este tipo de algoritmos y cómo para qué nos van a servir, que creo que al final es lo más importante. Entonces, hablando de mi institución, bueno, pues estamos en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Ahí, la ciudad de Jalapa, Veracruz. Actualmente estamos en el centro histórico de la ciudad. Ahí está el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, esa casa amarillo con azul muy bonita. Y estamos muy contentos porque parece ser que muy pronto vamos a estrenar nuevas instalaciones. Afortunadamente, las gestiones de nuestra rectora y las autoridades universitarias, pues hay un nuevo edificio y eso nos tiene muy contentos porque va a permitir dar un mejor servicio y apoyo a nuestros estudiantes y colegas investigadores.
Entonces estamos en Jalapa, Veracruz, esa ciudad donde podemos tener todos los climas en un solo día. Ahí tenemos 2 programas de posgrado, ambos dentro del padrón de CONACYT, la maestría en inteligencia artificial, que hace poco cumplió 25 años, estuvimos de manteles largos. Somos la primera maestría en inteligencia artificial en México, orgullosamente la Universidad Veracruzana. Y en 2012 comenzamos también con el doctorado en inteligencia artificial, el cual también forma parte del padrón de CONACYT, y así podemos formar a los estudiantes en estos temas. Dentro del instituto, estamos agrupados en cuerpos académicos. Yo pertenezco al que está ahí subrayado en negro, que es Investigación y Aplicaciones de la Inteligencia Artificial, que es donde se cultiva el área de la computación evolutiva, entre otras. Y también están los colegas que trabajan con robótica y con sensores en el segundo cuerpo académico de aplicaciones de la robótica inteligente. Y finalmente hay un grupo de colegas físicos que aplican técnicas de inteligencia artificial al área de los sistemas complejos. Entonces, grosso modo, esta es digamos, el pool de áreas que se cultivan en el instituto. Y si ven aquí mi fondo de pantalla y la diapositiva que les muestro, de reciente creación, con iniciativa del doctor Gabriel Acosta y de un servidor, conformamos un grupo de investigación que le llamamos COPNEC App, que precisamente entre sus áreas de investigación tiene la computación evolutiva y la mezcla con otras técnicas de inteligencia artificial. De hecho, lo vamos a ver más adelante en las aplicaciones. Y bueno, pues ahí está el doctor Gabriel Acosta, un servidor, y sobre todo, pues nuestro grupo de colegas, colaboradores, investigadores que de una u otra manera participan en las actividades que hacemos como grupo, y sobre todo nuestros estudiantes de doctorado y de maestría. Para ellos realmente mi reconocimiento y el mérito de las investigaciones que se están desarrollando. Estamos formando buen recurso humano que después van a ser los investigadores y los tecnólogos del futuro. Y pues mi reconocimiento para todos ellos. Bueno, vamos a comenzar hablando de que tenemos un problema. Y eso es lo que les quiero plantear. Vamos a jugar un ratito a ser ingenieros, ¿sale? Pensemos que tenemos que diseñar una hélice de una turbina eólica, que hoy están muy de moda porque son energías limpias. Entonces, ahí está la turbina eólica y tenemos que diseñar una de sus hélices pues, para después fabricarla y tener las 3. Pensemos en ese escenario. Pensemos que tenemos realmente nada más 3 variables de diseño: el largo, el ancho y el grosor que va a tener la hélice, ¿de acuerdo? Y por las situaciones, digamos, físicas de donde se va a colocar la turbina, tal vez la cantidad de viento que vaya a circular, etcétera, pensemos que cada una de estas 3 variables de diseño, pensemos que está acotada, y esto es completamente, es un ejercicio más que algo real, en centímetros cerrados. Entonces, por ejemplo, que el largo esté entre 4.000 centímetros y 6.000 centímetros, por decir algo. El ancho entre 1.000 y 2.000 y el grosor entre 100 y 300. ¿Sale pues? Entonces nosotros tenemos que encontrar esas medidas que sean las mejores para diseñar nuestra hélice de la turbina eólica. Y lo más importante, queremos que pese lo menos posible. Dadas las condiciones, imaginemos que queremos que pese lo menos posible. Y yo cuento con algo, ¿sí? Que puede ser un programa de computadora, una función matemática, donde yo sé que si le paso cuánto es de largo, cuánto de ancho y cuánto de grosor, yo ya puedo saber cuánto pesaría la hélice de la turbina. Aquí la pregunta es, pues, ¿qué valores le doy a los ingenieros entre todos estos posibles para que encuentre yo la turbina que pesa lo menos posible? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues una manera intuitiva de hacerlo es precisamente pues probando todas las combinaciones, ¿sí? Probamos desde la primerita, ¿sí? 4.000, 1.000, 100, que eran como que los índices más pequeños de las opciones que les di, y calculamos su peso. Y de ahí vemos pues, cuánto pesa, me voy con la que sigue y así sucesivamente hasta cubrir todas las opciones. ¿Sí? Y de ahí pues veo cuál es la que me da el valor más pequeñito en esta funcioncita o en este programita que me da el peso, y pues con eso le digo a los ingenieros, ¿saben qué? De largo debe tener tanto, de ancho tanto y de grosor tanto. Entonces, esta es una manera válida de tratar de resolver el problema. Lo que estamos haciendo internamente es generar todas las posibles hélices hasta encontrar la que pese menos, ¿sale?
Y bueno, en una computadora que tengamos en casa, creo que este proceso se podía realizar, pero vamos a analizar un poquito qué es lo que está pasando. ¿Cuántas soluciones hay dado los intervalos que les acabo de platicar? Si se dan cuenta, ¿sí? Dados estos intervalos y haciendo un poco de números alegres, multiplicando los valores, más o menos estamos hablando de que tuve que haber generado, ¿cuántas combinaciones? 402.600.000 tantas soluciones. Entonces mi computadora se va a tardar un ratito, pero me va a devolver la solución. ¿Qué pasa si le agregamos un poquito de realidad al problema y pensamos que ahora los ingenieros quieren la solución, pero no en centímetros cerrados, sino desde 4.000.00 hasta 6.000.00, 1.000.00 a 2.000.00 y de 100.00 a 300.00, o sea, con 2 decimales de exactitud. Pensemos que así lo requiere. Si nada más hacemos ese pequeño cambio, entonces el número de posibles soluciones al problema para encontrar la que pese menos, estoy hablando que son 402 billones de soluciones, 603.201 millones de soluciones. Entonces, ya mi computadora no se va a tardar un ratito en obtener ahí. Puede pasar, hay problemas donde puede pasar muchísimo tiempo y de esta manera no podríamos resolver los problemas. Necesitamos buscar. No generar todas las posibles soluciones, sino buscar unas cuantas de ellas de manera inteligente y poder obtener una buena solución, porque son tantas las opciones que no nos alcanzaría el tiempo para poder resolverlo. ¿Sale pues? Entonces, quedémonos en la mente con este problema que ya ahorita resolvimos de manera, digamos, como una especie de búsqueda exhaustiva. Generamos todas las soluciones y encontramos la que pesara menos, pero ya vemos que esto puede ser sumamente costoso y tardado. ¿Sale? Bien. Entonces, ahí está el Houston, tenemos un problema. Bueno, vamos a hacer ahora un poco de historia. ¿Qué pasó en la década de los 60? Digo, además del rock and roll y la música. Bueno, nada más como antecedente histórico, primero les platico que a mediados de los 50, en 1956, fue cuando en la conferencia de Dortmund, en Alemania, se acuña el término de inteligencia artificial para más o menos ubicarnos en el tiempo, porque la computación evolutiva forma parte de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que en el 56 se acuña el término, ¿y qué pasó después? Bueno, pues hubo un interés por observar la naturaleza, ¿sí? Y por ver cómo se resuelven los problemas en la naturaleza. Ahí les voy a dar un ejemplo de un animal que a mí me gusta mucho, que son los osos, ¿sí? Aquí les pongo, por ejemplo, un oso polar en su ambiente y, por ejemplo, un oso grizzly en su ambiente, ¿sí? Los dos son osos, ¿sí? Eso estamos de acuerdo. Pero ¿por qué son diferentes? ¿Qué los hizo diferentes? ¿Sí? Bueno, pues obviamente las especies en el ambiente que les toca vivir y para poder sobrevivir necesitan adaptarse precisamente a ese ambiente. Entonces, tanto el oso polar en esos ambientes de tundra como el oso grizzly en estos bosques, por ejemplo, en Canadá, donde es un clima muy frío y hay mucha vegetación y demás, y también el tipo de animales que pueden cazar, pues tuvieron que adaptarse para poder sobrevivir. Entonces, no es casualidad que el oso polar pues tenga el pelaje blanco viviendo en un ambiente donde domina ese color. ¿Para qué? Para poder camuflajearse y ocultarse mejor, para poder cazar con mayor facilidad. Lo mismo el oso grizzly con su pelaje y sus características garras, por ejemplo, para cazar salmones cerca de los ríos, etcétera, etcétera. Pero ¿quién se encargó de todo este proceso de, lo voy a nombrar, optimización de la especie para mejorar sus características y poder garantizar su supervivencia en ese ambiente? Podemos pensar precisamente en el proceso evolutivo, en la teoría de la evolución de Darwin, que con el paso de muchos años las especies van cambiando y modificando sus características de manera que los más aptos al ambiente tienen mayores probabilidades de sobrevivir, de reproducirse y de heredar esas características que, combinadas con otros individuos que también son buenos en ese ambiente, generan descendencia todavía mejor adaptada al ambiente. Y así es como se da este proceso en la naturaleza. Entonces eso es lo que los investigadores en aquella época empezaron a observar. Y van a ver, les cuento el chisme de lo que pasó a mediados de los 60. En la Universidad Tecnológica de Berlín
Ingo Regenberg, que es el de la foto, y su grupo de estudiantes tenían que decir que resolver problemas de ingeniería, ¿sí? Tenían técnicas a la mano, técnicas de optimización, técnicas matemáticas, pero no tenían los resultados que ellos deseaban. Entonces se le ocurre a Engelbert, perdón, disculpen, a Regenberg, ¿por qué no emulamos el proceso evolutivo y ahora tratamos de evolucionar estas soluciones a los problemas de ingeniería? ¿Sí? Y le llamaron a su enfoque estrategias evolutivas, así le pusieron. Ojo, mediados de los 60 del siglo pasado. Del otro lado del océano Atlántico, Lorenz Vogel, que es el de la foto en la Universidad de California en Los Ángeles, tenía ante sí problemas de predicción. Y para ello ocupaban algo que en computación llamamos autómatas o máquinas de estado finito. Pero eran unas máquinas muy grandes, ¿sí? Son máquinas teóricas, pero eran grandes, eran complicadas. Y entonces Vogel dice, bueno, ¿habrá alguna manera de reducirlas para poder seguir haciendo la tarea de predicción, pero que no sean tan complejas? Y entonces propone emular la evolución para resolver los problemas de predicción, y a eso le llamó programación evolutiva. Finalmente, en la Universidad de Michigan, John Holland, que es el de la foto, tenía ante sí problemas de clasificación, querían clasificar datos en cuestiones biológicas, y lo hacían con un conjunto de reglas, ¿sí? Pensemos en algo que, si la dimensión es mayor a tal número, entonces si el color es de esta tonalidad y si el peso es de tanto, entonces la clase es esta. Imagínense, pero eran muchísimas reglas para poder clasificar. Entonces Holland se pregunta, ¿habría alguna manera de reducir el conjunto de las reglas para hacer la clasificación? Pero que no lo tenga que hacer yo, que alguien más me ayude. Pensó en la computadora y decir, bueno, ¿por qué no hacemos una evolución de las reglas de manera que se hagan más chiquitas? Y a eso le llamó algoritmos genéticos. Entonces, a mediados de los 60, con 3 motivaciones diferentes en 3 lugares diferentes, y pensemos que los medios de comunicación no son los de hoy en día, surge la misma idea: emular evolución en una computadora para resolver problemas. Y esto, digamos, la computación evolutiva tiene sus bases precisamente pues, en las teorías de Darwin y también en las ideas de Weismann, que es el de la foto, también está acompañándonos junto con Darwin, y también las leyes de la herencia del monje Gregor Mendel, ¿sí? Lo que abona la teoría de Darwin pues, es esto, la supervivencia del más apto y la adaptación de las especies a su ambiente. La teoría del germoplasma de Weismann lo que plantea es que existen células en los seres vivos que permiten transferir características de padres a hijos. Como en los seres humanos son el óvulo y el espermatozoide los únicos que tienen esa capacidad. Y finalmente las leyes de la herencia de Mendel, esto que hizo experimentos con chícharos lograba mezclarlos para generar ciertas tonalidades y hablaba de los genes dominantes y los genes recesivos, que podemos tener características muy particulares. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, pues la tonalidad, soy de piel morena, pero puede ser que en mis genes también la piel clara esté, pero no en mí no surgió, pero puedo heredarla a mi descendencia, o mi descendencia a su descendencia, por los genes dominantes y recesivos. Entonces, esto se combina, ¿sí? Para entender a lo que se llama el neodarwinismo. Y esta idea del neodarwinismo, aquí planteada como una especie de trípode, es la metáfora biológica en la cual están sustentados los algoritmos evolutivos, que ya vimos que nacieron motivados para resolver problemas. Y eso se mantiene hasta hoy en día. Bien. ¿Y qué es esto de la evolución en una computadora y cómo hacerlo? Porque pues es algo ahora sí que muy natural, ¿no? ¿Cómo lo pasamos ahora a la computadora? El algoritmo evolutivo realmente es algo sumamente intuitivo, me parece, para nosotros como seres humanos. Y aquí les platico la historia. Partimos de una población, así como en la naturaleza. Están, digamos, los seres vivos en su ambiente, ¿sí? Y tenemos algo que nos va a permitir evaluarlos para ver qué tan aptos son a su ambiente. ¿Por qué? Porque de esa población de individuos vamos a escoger a los mejores, a los más aptos otra vez, en ese ambiente. ¿Por qué? Porque los vamos a conformar en un grupo que se les llama padres, ¿sí? Y esos padres, ¿qué van a hacer? Se van a reproducir y van a generar descendencia. Únicamente los mejores, ¿sí?
mediante algo que le llamamos operadores de variación, que en el área se llama cruza y mutación principalmente. Entonces, con esto generamos descendencia. Aquí están los descendientes que también están ahora viviendo en el mismo ambiente y en algún momento tendrán que competir con los individuos que ya estaban para sobrevivir. Viene la última fase que le llamamos selección de sobrevivientes, que es para, digamos, mantener un tamaño de población estable en cada una de estas iteraciones, que le llamamos generaciones, porque la población no podría crecer y crecer y crecer y crecer y crecer, porque si la población crece sin control, los recursos se empiezan a acabar y entonces la especie muere. Por eso se tiene que mantener un tamaño de población estable, en este caso es un tamaño fijo. Y al final de todas estas vueltas, de estas generaciones que va a dar el algoritmo evolutivo, dentro de los individuos de esta población va a haber uno que va a ser muy bueno para su ambiente. Ese es, digamos, cómo se modela el problema del algoritmo evolutivo. Si recuerdan el problema que les planteé al inicio, si se acuerdan, era de las hélices. Entonces, ¿cómo entender ahora ese problema para resolverlo con un algoritmo evolutivo? Pues pensemos que ahora tenemos no una población de osos, sino una población de hélices. ¿Sí? ¿Y quién va a ser el ambiente en esta población de hélices? ¿Dónde van a vivir las hélices? Pues van a vivir en el ambiente de esta función o programita que me devuelve el peso. Esa funcioncita toma el rol del ambiente porque va a determinar quién es mejor en esa población. Y entonces, de toda mi población de hélices, vamos a escoger a las mejores. ¿Quiénes son las mejores en este contexto? Pues aquellas hélices que en ese momento pesen lo menos posible. Esas van a ser las mejores. Y entonces las vamos a permitir que se reproduzcan para que generen nuevas hélices. ¿Sí? Y una vez generadas las nuevas hélices, ¿cuál es la expectativa? Que el peso que tenían estas que eran mejores en esta generación, digamos en la población de la generación previa, los descendientes ahora tengan mejores características porque vienen de combinarse características de soluciones de hélices que ya eran buenas. ¿Y cómo termina el ciclo? Bueno, pues ahora creció el tamaño de la población. Tenemos a los que ya teníamos originalmente en nuestra población y a los nuevos. Entonces viene un recorte en el tamaño de la población. ¿Sí? De entre todos estos escogen a los mejores, por ejemplo, o a los más jóvenes. ¿Sí? Y ahora vuelvo a tener un mismo tamaño de población y vuelvo a hacer el mismo proceso. Y ya decíamos que todo este ciclo, esta iteración se le llama generación. El algoritmo evolutivo se ejecuta un cierto número de generaciones. ¿Para qué? Para que al final, en la población que quede al final de las iteraciones, una de estas hélices va a tener un peso sumamente pequeño y esa es la solución que yo le voy a entregar a los ingenieros, sin la necesidad de haber generado los billones de soluciones. Los algoritmos evolutivos suelen trabajar con poblaciones, ¿qué les digo?, de 100, 150 individuos, que son los que van a estar evolucionando. Por lo tanto, el costo computacional, si bien en algunos problemas puede ser importante, es sumamente mucho más razonable que resolverlo como les había yo platicado antes. ¿Sale pues? Entonces, así trabaja un algoritmo evolutivo. Esa es la idea. Y con eso podemos resolver no tan solo problemas de diseño de hélices para turbinas eólicas, podemos resolver una gran gama de problemas. Una de las bondades precisamente de esta área es su efecto horizontal sobre muchísimas áreas donde se pueden aplicar para poder encontrar soluciones competitivas a problemáticas complejas. Y bueno, yo les voy a dar ahorita algunos ejemplos de lo que estamos desarrollando en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, particularmente en el grupo de CogniCap. Algo interesante de esta manera de resolver los problemas, porque, pues ojo, imagínense que ustedes son ingenieros expertos en hélices para turbinas eólicas. A lo mejor ustedes, por su expertise, pueden decir, no, aquí yo creo que debe tener tanto de largo, tanto de grosor y tanto de ancho. Y esa es una noción válida. Pero entonces, ¿para qué nos ayudan estas herramientas? Son solucionadores que no tienen el sesgo de la expertise humana que muchas veces podría evitar que propongamos algunas soluciones que pudieran ser interesantes. Y les doy un ejemplo bastante conocido en el área. Hace tiempo se tenía un terreno para un panteón en algún lugar de un gran país. ¿Sí? Y
lo que se tenía, pues era la forma del terreno, y pues los ingenieros lo que tenían que hacer era tratar de maximizar, ¿sí?, los lugares, digamos, el número de lugares que se podían disponer en el terreno, pues para maximizar las ganancias en ese terreno, en ese panteón. Entonces, pues los ingenieros pues dieron una solución, ¿no? Hicieron sus cálculos, sus medidas y dijeron, bueno, pues vamos a acomodar tantos lugares como podamos con los espacios correspondientes, y al final pues dieron su solución, ¿sale? Y pues los dueños estaban contentos, decían, bueno, pues está bien. Y de repente alguien llegó diciendo, ¿sabes qué? Yo lo resolví con un algoritmo evolutivo, ¿sí? ¿Y qué crees? Dupliqué el número de lugares. Entonces los ingenieros dijeron, ah, caray, pues ¿cómo le hizo, no? Pues, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo le hizo? Pues nosotros hicimos todos nuestros cálculos y ya no cabían más. ¿Sale pues? ¿Qué creen que fue lo que pasó? Pasó algo que la expertise humana, el ser, valga la redundancia, el ser, un ser humano, ¿sí?, no nos permitió pensar. El algoritmo, en lugar de poner los lugares de manera horizontal, los puso de manera vertical. Y con eso maximizó el número de lugares posibles. Porque el algoritmo evolutivo no tiene esa concepción, ¿sí?, de cómo tiene que estar una persona, un difunto, colocado. ¿De acuerdo? Entonces, este ejemplo me sirve para decirles que muchas veces el tipo de soluciones que te puede entregar este tipo de algoritmos puede sorprenderte y te puede dar opciones, otra vez, que no estás contemplando como experto, porque tu expertise te está sesgando precisamente. Y esa es la utilidad hoy en día, me parece, de la inteligencia artificial. Proveer de herramientas que te apoyen en la toma de decisiones. Obviamente la solución que estaba dando, en este caso el algoritmo evolutivo, no aplicaba, ¿sí? La pongo como ejemplo para ver que te pueden dar soluciones que te sorprendan y en algún momento podrías decir, ah, caray, pues esto vale la pena. ¿Sale? Bien, entonces ya vimos cómo le hizo. Los algoritmos evolutivos ya vimos que nacieron con 3 paradigmas: las estrategias evolutivas, las de los alemanes, la programación evolutiva de Vogel y los algoritmos genéticos. Pero esto fue a mediados de los 60, recientemente en los 80, John Kosa, que es el de la foto, propuso otro algoritmo evolutivo que se llama programación genética, que ha sido muy útil para resolver problemas complejos, y finalmente la evolución diferencial, propuesta por Reinhard Stone y Kenneth Price es el de la foto, que ha sido un algoritmo sumamente sencillo de implementar y muy útil para resolver una gran gama de problemas. Entonces, este es nuestro pool de algoritmos evolutivos. Algoritmos de búsqueda para resolver problemas complejos y que suelen dar resultados muy buenos cuando las demás técnicas fallan o ya no nos pueden dar los resultados que esperamos. ¿Sale pues? Bien, y ahora sí, ¿y todo esto para qué sirve? Está muy bonito, la metáfora biológica, los problemas que puede resolver, así como de juguete, pero en la vida real, ¿para qué me pueden apoyar? Bueno, pues vamos con un tema que está de moda, tristemente está de moda, pero parece ser que vamos encontrando la salida, y no le digan a nadie, pero ¿quién nos está ayudando a encontrar la salida? Es la ciencia. Es la ciencia la que nos está ayudando a encontrar la salida en esta pandemia. Por ejemplo, para el apoyo al diagnóstico del COVID-19, ¿no? Estas imágenes de rayos X, donde se pueden detectar ciertos daños a los pulmones por la enfermedad. Nosotros hacemos, por ejemplo, digamos una clasificación para poder detectar si la imagen de los rayos X que están ahí tienen presencia, digamos, o daño relativo al COVID. Para esto lo hacemos con las famosas redes neuronales artificiales, ¿sí?, que están inspiradas en el cerebro biológico. Brevemente les platico. Las redes neuronales artificiales son un sistema que tiene características que son muy interesantes computacionalmente, como que sea paralelo, por ejemplo, que hace varias cosas al mismo tiempo y que nos permite generar un modelo para clasificar información. El detalle con las redes neuronales, y aquí es como decía Cantinflas, ¿dónde está el detalle? Es que hay pues diferentes tipos de redes neuronales, aquí les pongo algunos ejemplos, y el escoger la más adecuada no es tarea sencilla. Y por otro lado, cuando tú vas a usarla, por ejemplo, para clasificar las imágenes de COVID-19, pues tienes que pensar
cuántas capas cuántas capas va a tener la red neuronal, cuántas neuronas va a tener, qué tipo de conexiones van a tener, unas funciones, un montón de cosas que hay que diseñar. Y esto usualmente se hace a mano o otra vez con la experiencia humana. Entonces nosotros estamos haciendo algo que se llama neuroevolución, que es ocupar el algoritmo evolutivo. ¿Para qué? Para evolucionar, ya no en este caso combinaciones de largo, ancho, grosor para la hélice de la turbina, sino evolucionar a las redes neuronales para que al final nos entregue una que sea muy buena para clasificar imágenes de COVID-19. Y algo que hacemos interesante, aquí no quiero perderlos mucho en esta tabla, es que estamos encontrando que con este proceso evolutivo, diseñándola con el algoritmo evolutivo, podemos obtener redes neuronales mucho más compactas, más chiquitas. Noten aquí, la que está en el último renglón es la nuestra, la que neuroevolucionamos. ¿Sí? Si ustedes ven las redes contra las cuales nos estamos comparando, esta de MobileNet, de DarkCovidNet, etcétera, vean cuántos parámetros, o sea, cuántas conexiones tienen. Estamos hablando del orden de, pues, arriba de 1 millón, la que tiene menos, 3 millones, 1.200, 48 millones o 5.3 millones. Son redes enormes, son redes profundas. La que nosotros encontramos, la que encontró el algoritmo evolutivo, nada más tiene 0.5 millones de parámetros, es mucho más chiquita. Y si se dan cuenta, si bien todavía adolecemos en algunos valores, por ejemplo, en sensibilidad, en encontrar pacientes de manera correcta que tienen COVID, estamos alrededor del 91%, con una red mucho más chiquita. Pero ya no la diseñamos nosotros, la hizo la evolución, emulada en la computadora. ¿Sale pues? Otro aspecto importante donde la evolución ayuda, la evolución en la computadora, es algo que a lo mejor ustedes dirían, ¿a poco sucede? Pues van a ver que sí. Generar datos artificiales. Me van a decir, oiga, pero si ahora todo mundo habla del Big Data y de que pues hay muchos datos y que no sabemos qué hacer con ellos y demás. Pues hay dominios de aplicación donde tener un conjunto de datos pequeño para poder generar un modelo, pensemos en una red neuronal, no necesariamente va a ser suficiente. ¿Por qué? Y me voy otra vez al dominio médico. En el dominio médico sueles tener, por ejemplo, en el caso de las imágenes de COVID, muchas imágenes de gente contagiada con COVID, pero pocas imágenes de gente sana. Y más aún en el dominio médico hay un protocolo para poder hacerte estas imágenes y demás, no es tan fácil. Entonces, muchas veces tu conjunto de datos, tu conjunto de imágenes, pues no es tan completa como tú quisieras. Y estos modelos requieren de muchas imágenes para poderse entrenar, para poder aprender. Entonces necesitas generar de los datos pocos que tengas, datos artificiales para poder complementar el proceso, el entrenamiento, el aprendizaje. Entonces necesitamos volúmenes más grandes de la información para poder generar un modelo que realmente satisfaga nuestras expectativas y de acuerdo al dominio de aplicación. Entonces, hay un área que se llama, en la generación de datos, las redes adversarias, que son redes neuronales que lo que hacen es que se tiene un conjunto de datos, digamos, pensemos, hagámoslo muy obvio, un conjunto de datos chiquito, en este caso pocas imágenes de COVID, y que vamos con base en ellas a entrenar una red que le llamamos generadora. ¿Para qué? Para que genere imágenes artificiales. Y entonces poder tener un conjunto mayor de datos y ahora sí poder hacer el aprendizaje con la red neuronal. Entonces, es lo que hemos estado trabajando con nuestros estudiantes y, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo tengo un conjunto de imágenes y del lado derecho tengo otro conjunto de imágenes de rayos X con síntomas de COVID. Los reto. Las de la izquierda o las de la derecha, algunas son reales y las otras son generadas por la red evolucionada. Ustedes a simple vista podrían distinguir cuáles son las reales de las que fueron generadas por la computadora para poder tener un pool mayor de imágenes para poder hacer el aprendizaje. Yo les confieso que de inicio yo no veo la diferencia y eso es bueno, ¿sí? Porque entonces estamos generando imágenes artificiales que tienen las características de las originales. Y con esto podríamos ir hacia un aprendizaje mejor, ¿de acuerdo?
¿Y quién se encargó de evolucionar la red neuronal que genera estas imágenes? El algoritmo evolutivo, con el mismo esquema que vimos de la hélice para la turbina eólica. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las reales y cuáles son las imaginarias? ¿Sí? No es tan fácil verlo, pero bueno, ya les voy a decir. Las de la izquierda son las reales, las de la derecha son generadas por la red neuronal neuroevolucionada, evolucionada con el algoritmo evolutivo que acabamos de ver. Entonces, resolvimos el problema. No tan solo en el dominio médico tenemos aplicaciones también en la parte de mecatrónica, control, brazos robóticos. Fíjense que este diseño, y aquí les pongo una imagen nada más para entender la complejidad que puede ser diseñar un brazo que va a hacer alguna tarea. Suelen ser problemas bastante complejos y los hemos atacado con algoritmos evolutivos. Entonces aquí les voy a mostrar un videíto y les platico lo que pasa en el videíto. Ahí aparecen unas líneas en azul. Esas líneas en azul son el brazo robótico que está evolucionando. ¿Sí? Estamos reportando la mejor solución. Cada generación estamos reportando la mejor solución. ¿Qué es lo que quiere hacer el brazo? ¿Sí? Generar un movimiento que pase por esos puntos rojos que ustedes ven ahí. ¿Sí? Noten que al principio erraba bastante, pero vean cómo ahora cada vez lo va haciendo mejor, va mejorando la solución. Es el algoritmo evolutivo que está probando combinaciones de este brazo robótico para que la tarea se pueda realizar de mejor manera. Ya no es el ingeniero el que diseña el brazo, es el algoritmo evolutivo el que está encontrando las dimensiones de los eslabones, el punto de apoyo, el número de eslabones, ¿sí? Y la posición del manipulador, que está representado por un triangulito, para poder hacer la tarea. Noten cómo ahora ya lo está haciendo bastante bien. Y otra vez, ya no es el ingeniero mecatrónico el que provee del diseño, sino es el algoritmo evolutivo quien lo propone. Digo, al final el humano es el que va a palomear esto y va a decir, pues nos conviene o no nos conviene. Pero tenemos una herramienta que nos va asistiendo para realizar estas tareas. Noten cómo ahora ya le va bastante bien para hacer la tarea, siendo que empezó completamente mal. Eso trata el proceso evolutivo precisamente, ¿sí? Y vean cómo estamos hablando de dominios bien diferentes. Estábamos hablando de la cuestión médica, de imágenes para COVID, y ahora estamos hablando de diseño de mecanismos, en este caso de un brazo robot. ¿Sale pues? Bien, entonces ahí ya va a terminar. Vean qué buena solución encontró. Y continuamos. También hemos trabajado en el área de control automático, que no es un área fácil para este tipo de algoritmos porque es un área donde los algoritmos matemáticos son los que dominan. Pero hemos hecho, por ejemplo, el control. Este es un motor de corriente directa y lo que quieren es, digamos, encontrar los valores, ajustarlo para que la tarea que va a realizar la haga de manera correcta. ¿Sale? Pues, ajustar sus parámetros. Pero eso, hacerlo de manera manual es complicado, con técnicas matemáticas es posible, pero muchas veces ante presencias de ruidos y situaciones del mundo real se vuelve más complejo. Entonces nosotros lo hemos ocupado como técnica de prueba para los algoritmos evolutivos. Pues aquí les muestro un videito, me van a decir, ¿y para qué son todas esas líneas que veo y que no entiendo nada? Muy, muy fácil. Y lo voy a pasar varias veces porque este video es más cortito. Lo que está pasando aquí arriba es, digamos, la dinámica del mecanismo, y aunque no lo vean, aquí hay dos líneas, una azul y una roja, ¿sí? Entonces, el chiste es que el algoritmo evolutivo está trabajando en línea, le están pidiendo los parámetros para ajustar, ¿sí?, las condiciones del motor de manera que estas dos líneas siempre sean la misma, que sigan la misma dinámica del sistema. Aquí lo que estábamos viendo en la segunda gráfica, que va descendiendo poco a poquito, es cómo va mejorando. Aquí queremos encontrar valores pequeños, como en el peso de la hélice, ¿se acuerdan? Aquí también queremos encontrar valores pequeños, y aquí van pasando las generaciones y vamos viendo cómo efectivamente el algoritmo va encontrando cada vez valores más pequeños. Y se acuerdan que les dije que teníamos que ajustar los parámetros del motor, ¿sí? Son como esos ajustes que hacemos luego cuando queremos escuchar música para que se escuche exactamente como queremos. Pues aquí el algoritmo evolutivo lo va haciendo, pero para el motor. Y aquí están las líneas de referencia de 4 parámetros que hay que calibrar aquí en la parte de abajo, y noten cómo el algoritmo va tratando de ajustarse a esos valores de los parámetros y de alguna manera lo va logrando. ¿Sale pues? Entonces, vean cómo otra vez la incidencia en diferentes problemáticas pues puede irse resolviendo con este tipo de algoritmos.
Y finalmente, esta fue una colaboración con Francia y en Australia. Ellos están investigando una enfermedad que se llama progeria. La progeria es esta enfermedad donde hay unas cuestiones genéticas, digamos, alteraciones genéticas que hacen que la persona, digamos, envejezca de manera prematura. Entonces, necesitaban una herramienta que les permitiera generar este tipo de redes biológicas. No me pregunten mucho porque no es mi dominio. Pero lo que ellos me platicaban es que generarlas de manera manual o con las herramientas que ellos tenían no era tarea fácil. Y de hecho las redes que obtenían no eran muy adecuadas. Entonces propusimos con una estudiante egresada de nuestra maestría en inteligencia artificial que se doctoró allá en Francia, la doctora Elba María del Toro, propusimos un algoritmo evolutivo que ahora lo que evolucionara fuera estas redes. Y lo que encontraron fueron redes que ya tenían estos nodos que para ellos son significativos, estos que están así como con negritas en los rombos, y que ellos les permite entender de mejor manera la enfermedad. Aquí del lado izquierdo les estoy mostrando el proceso de evolución. Aquí no queríamos encontrar valores chiquitos, sino valores grandes. Entonces vean cómo efectivamente en diferentes corridas que hacíamos con el algoritmo, ejecuciones, podemos encontrar valores grandes que a ellos les convenían y generar redes que a ellos les permitían entender de mejor manera. Entiendo que son enlaces proteína-proteína, ellos me platicaban, para poder entender mejor la enfermedad y que, pues, apoyarles en en entender esta enfermedad, pues, para que de alguna manera pueda entender sus causas. ¿Sale, pues? Y bueno, pues, esta es una breve introducción al área donde se ven algunas de las aplicaciones que estamos haciendo. Si tengo la oportunidad de estar el año que entra con ustedes, les platico de más aplicaciones que estamos realizando en otros dominios con este tipo de algoritmos. Pero finalmente yo lo que quiero hacer es agradecer y reconocer la labor de mis colegas investigadores y sobre todo de los estudiantes que participan y han participado y seguirán participando, eso esperemos, en este tipo de proyectos, porque ellos son los que con su entusiasmo, con su trabajo fuerte, con su dedicación, enriquecen estos resultados y yo estoy muy, muy contento de ser el portavoz del trabajo de todos ellos. Muchísimas gracias y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Efrén, por esta interesante charla. Bueno, antes de entrar a la ronda de preguntas y respuestas, vayan preparándolas, tanto en el Facebook como en la sala. Vamos a hacer una pequeña pausa para la salud de 5 minutos. Hoy con este video, hoy el personal de SciSub no pudo asistir porque se encuentra en la vacunación. Entonces, les invitamos a participar desde sus casas. Doctor Efrén, si nos puedes apoyar dejando de compartir tantito tu pantalla y para que pueda yo pasar un pequeño video. Espero lo puedan ver y escuchar. Entonces, en un momento regresamos. Los invitamos a que hagan los ejercicios. Bienvenido a tu sesión diaria de gimnasia laboral. Al hacerla, mejorará tu estado físico, mental, emocional y tus relaciones sociales. Disfrútalo. En esta rutina realizaremos movimientos articulares y estiramientos musculares de la parte superior del cuerpo, muy útiles si pasas mucho tiempo trabajando en un escritorio. Empezamos de pie. Giramos la cabeza hacia el hombro derecho y la volvemos al frente. Repetimos 7 veces. Realizamos el movimiento hacia el otro lado. 8 veces. Con las manos en los hombros, realizamos rotación de hombros hacia atrás. Repetimos 7 veces.
Con brazos estirados y levantados a los costados, flexionamos codos llevando manos a los hombros y volvemos a estirar. Realizamos 8 repeticiones. Ahora estiramos los brazos al frente y realizamos 8 rotaciones suaves de muñecas hacia afuera. En la misma posición abrimos y cerramos las manos 8 veces. Ahora, recargamos suavemente la cabeza hacia atrás y empujamos la barbilla ligeramente durante 8 segundos. Inclinamos la cabeza hasta tocar el pecho con la barbilla. Empujamos la parte superior de la cabeza ligeramente hacia abajo y mantenemos 8 segundos. Estiramos el brazo derecho al frente y llevamos la muñeca por atrás de la nuca, de modo que el codo quede por encima de la cabeza y este será jalado por la otra mano. Vamos a mantener 8 segundos. Repetimos con el otro brazo, manteniendo 8 segundos. Estiramos el brazo derecho al frente, con los dedos juntos, flexionamos la muñeca hacia arriba y jalamos los dedos hacia atrás con la otra mano, durante 8 segundos. Repetimos con el otro brazo, durante 8 segundos. Con esto finalizamos la rutina. Te recomendamos repetirla en el transcurso del día. Actívate. Muchísimas gracias. Y bueno, damos inicio a las preguntas y respuestas, agradeciendo nuevamente al SAISUB por el material y por su apoyo para realizar esta pausa para la salud. Les vamos a hacer un pequeño sondeo aquí en la sala virtual de Tardes de Ciencia. Los invitamos a que nos pudieran contestar algunas pequeñas preguntas. Sin embargo, vamos a dar paso también a lo que son las preguntas. Son 3 minutitos los que tienen para contestar las personas de aquí de la sala. Mientras vamos a ir haciendo... ya tenemos bastantes preguntas. De Fausto Montemira Morales, aquí en la sala virtual, dice: ¿el algoritmo evolutivo puede aplicarse en cualquier disciplina o es meramente mecánico técnico, datos estadísticos? No, como lo mencionaba, gracias por la pregunta, se puede aplicar en muchísimas áreas. De hecho, siempre reto a mis estudiantes a que busquen en inglés Evolutionary Algorithm y pongan alguna área que a ellos les interese y muy probablemente van a encontrar una aplicación. Y por ejemplo, para quitar algo de lo más técnico, por ejemplo, hay algoritmos evolutivos que generan música, que generan, por ejemplo, diseños de muebles. Se llaman algoritmos evolutivos interactivos porque ahí requerimos de la expertise humana para evaluar las soluciones, pero el algoritmo evolutivo es el que las va generando.
Y ahí pues ya son cuestiones más artísticas o como les decía yo, la música. A mí me sorprendió mucho que todavía siendo estudiante en 2003 estábamos en una sesión de pósters en un congreso del área y había música de fondo. Y entonces cuando llegó el momento del brindis, quien era el maestro de ceremonias en ese momento indicó que toda la música que habíamos estado escuchando la había generado un algoritmo evolutivo. Ok. Tenemos también un comentario, un saludo más bien desde Cuernavaca, desde el Facebook, a Eva Martínez. Y bueno, también creo que la tenemos aquí en la sala virtual. Muchas gracias por tan interesante plática, comenta Eva Martínez. Tenemos también otro comentario de Genevit. En el caso de las radiografías, cuando menciona que se puede utilizar un número de datos pequeños para generar datos artificiales, ¿aproximadamente a cuántos datos se refiere? Bueno, es variable. Por ejemplo, en los experimentos que hemos estado haciendo, para el caso que les platiqué, estamos hablando que teníamos un volumen de 600 imágenes y de ahí se generaron otras 600, por ejemplo, para poder hacer el entrenamiento. Pero depende, y otra vez, estamos trabajando con redes que no son tan grandes, pero si la red fuera más grande, podemos hablar del orden de los miles pues sí, de los miles de datos para poder hacer un buen entrenamiento. Entonces, por eso está cobrando mucha relevancia la propuesta de redes que generen datos. Ya no nada más que las clasifiquen, sino que los generen. Pero el problema es diseñarlas. Entonces, ahí es donde el algoritmo evolutivo nos ayuda para poder, y lo pongo entre comillas, automatizar el proceso del diseño de estas redes que nos ayudan a generar los datos. Ok, perfecto. Bueno, tenemos un comentario también en Facebook. Dice OV Maldonado, perdón por los usuarios. Dice muy buena rutina, aunque considero que faltó algo en cuestión sobre la espalda baja. De la Te la rutina de debemos, Facebook. Maldonado, perdón. Y bueno, Ronnie de manera presencial ahí sí nos comenta Gladys que es mejor. Entonces, ya te la debemos para la próxima charla, nada más que se encuentre vacunado. ¿Algún otro comentario que tengan, ya sea en el Facebook, Gladys? A ver si tuvieras alguno en el Facebook. Fausto Montemira Morales, aquí dice muchas gracias por la respuesta, saludos. Y Silvino Morales también, aquí te mandamos un saludo, muchas gracias, muy interesante. Nos comenta, a ver si no se me pasó alguna, creo que no. Espera un momentito. Dice Carlos Domínguez. Carlos, ¿quieres habilitar tu micrófono? Dame un segundo, déjame, te lo permito. ¿Quieres habilitar tu micrófono para que le puedas hacer el comentario directamente al doctor Efren? Claro que sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. ¿Qué tal, doctor? Un gusto verlo. Me alegra mucho verlo. Coincidimos en algunas materias en LANI, en el laboratorio. Muy bien, mucho gusto, Carlos, mucho gusto. Mi pregunta es orientada al caso de las hélices. En el ejemplo que usted está manejando, nos comenta que no se evalúan todas las posibilidades por el costo de esta estrategia. Entonces me surge la duda de cómo sabemos, aplicando estos algoritmos, que efectivamente el resultado que me arroja el algoritmo es el óptimo si no se evaluaron todas las opciones. Supongo que debe de haber algún margen de error o una cuestión así para nosotros informar a los ingenieros si es viable o no es viable, dado que no se están evaluando todas las opciones. Entonces, nada más es preguntarle al respecto de esta cuestión. Muchas gracias, doctor. Le envío un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlos, igualmente, y excelente pregunta. Cuando resuelves problemas del mundo real, es complicado matemáticamente establecer si una solución es óptima, es prácticamente imposible. En el área se tienen conjuntos digamos, de problemas de prueba, donde uno diseña el algoritmo y ve cómo le va en esos problemas, donde conocemos dónde está el óptimo y podemos saber qué tan cerca se queda. Yo recuerdo mucho que cuando era estudiante de doctorado y alguna vez en los seminarios que había, di una plática sobre mis avances y un investigador que no era del área me dijo, oye, pero pues tú siempre me dices ahí que pues tu algoritmo es bueno porque te quedaste a, no sé, 0.5 del óptimo y pues estás bien cerquita y entonces es bueno tu algoritmo, o sea, todo dar, ¿no? Qué bien. Dice, oye, pero en un problema del mundo real, si no sabes dónde está el óptimo, ¿cómo le vas a hacer para decir que tu solución es buena?
Y efectivamente no lo sabemos. En el área lo que se maneja cuando son problemas del mundo real se les llama mejores soluciones conocidas. Y en la literatura especializada, pues tú consultas quienes han resuelto los problemas que son de tu interés para ver cuál es la mejor solución que se ha obtenido y tratar de mejorarla con tu algoritmo, porque no se sabe si esa es la mejor, la última reportada. Entonces, pues no lo sabemos, y ahí también dependemos de la experiencia humana para decir que ese diseño pues es válido, es factible para las necesidades propias. Pero en términos estrictos de poder saber si es la mejor solución, no lo vamos a poder saber, porque el problema, dada su complejidad, su modelo, matemáticamente ya no lo podemos establecer. Así de complejos son los problemas del mundo real. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu comentario y por tu pregunta. Tenemos también a Lisette Saraí, de aquí de la sala. Dice: muchas gracias por compartir su conocimiento, doctor. Saludos. Muchas gracias. Y parece que ya no hay comentarios en el Facebook ni en la sala virtual. Por lo tanto, Efrem, pues si gustas hacernos algún comentario, alguna reflexión referente a tu tema. Sí, pues en el instituto desde hace algunos años, meses, tenemos la convicción de que queremos socializar y, digamos, dar a conocer lo que realmente te ofrece la inteligencia artificial. Y pues esta charla tiene esa intención, que vean que la inteligencia artificial, más que causarnos miedo por lo que pueda causarnos, simplemente nos ofrece una serie de herramientas que todavía distan mucho de lo que las películas nos podrían plantear y que pueden ser herramientas de mucha utilidad en nuestra vida diaria y en las problemáticas complejas para poder resolver problemas de interés. Y finalizo con algo que mencioné a lo largo de la plática. Si de alguna manera estamos saliendo adelante en esta pandemia, es gracias a la ciencia. Entonces tenemos que apoyar a la ciencia. La ciencia es muy importante en la Universidad Veracruzana, es importante en nuestro estado, es importante en nuestro país y a nivel mundial. Las vocaciones científicas hacen falta y la invitación siempre será a que cada vez haya más personas que se interesen por estos temas. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues creo que ya no tenemos preguntas. Gladys, ya no hay nada, ¿verdad? Desde el Facebook. Tenemos un pequeño retraso en el Facebook, pero vamos a ver. Vamos a darle unos pequeños segunditos a ver si me contesta. No, perfecto. Muchísimas gracias, Gladys. Bueno, pues con eso podremos cerrar la reunión, la charla del día de hoy. Pues bueno, agradeciéndoles a nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, a la Academia Mexicana de Ciencias y a nuestros colaboradores, Difusión Cultural, a Comunicación Universitaria, al SAISUB, a Oliva Multimedios, a RTV, el doctor Efrén Mesura, quien estuvo con nosotros en esta tarde de ciencia de hoy. Les agradecemos habernos acompañado en esta charla. Pues les esperamos el día martes que viene, martes 27 de abril, con la charla Los sismos y las relaciones sexuales son importantes, que nos compartirá el doctor Armando Aguilar Meléndez de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana por este mismo enlace en punto de las 5 de la tarde. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias por la asistencia y nos estamos viendo. Que tengan bonita tarde.